Bienvenidos, espectadores de lo macabro y lo sobrenatural. En este canal nos adentramos en el oscuro mundo de las brujas, seres ancestrales que han aterrorizado a la humanidad a lo largo de los siglos. Desde los rincones más sombríos de los bosques hasta las calles olvidadas de los pueblos antiguos, las brujas acechan en la oscuridad, tejiendo hechizos y conjuros que desafían toda lógica y racionalidad. En cada vídeo, exploraremos relatos reales y encuentros escalofriantes con estas criaturas de la noche. Desde testimonios de testigos presenciales hasta leyendas transmitidas de generación en generación, nos sumergiremos en un mundo de misterio, magia negra y horror. Prepárense para adentrarse en un viaje aterrador hacia lo desconocido, donde los límites entre la realidad y la pesadilla se desdibujan. ¿Están listos para enfrentarse a las fuerzas oscuras que acechan en las sombras? Adelante, aventureros del terror, y prepárense para descubrir los secretos más escalofriantes de las brujas. Esta es la historia de lo que me sucedió una noche en un pequeño camino rural en las estribaciones de las montañas del norte de Georgia, en Dalenage, para ser más específico. Me encontré con dos de mis mejores amigos una noche porque decidimos que íbamos a explorar y hacer un poco de caza de fantasmas en un cementerio que estaba en una iglesia cercana. Hay algunas tumbas bastante antiguas en esta sección del cementerio, y hay una leyenda o rumor de que una bruja está enterrada allí, así que el lugar realmente tiene un ambiente inquietante. He estado en varios cementerios que en realidad tienen una sensación bastante pacífica, pero este cementerio, especialmente con la supuesta bruja, no es uno de ellos. Si conoces la zona, probablemente sepas de qué lugar estoy hablando. Mis amigos y yo teníamos poco más de 20 años en ese momento. Llamaremos a mis amigos Mark y Sergio para la historia. Mark, Sergio y yo nos reunimos en la casa de uno de los parientes de Sergio, que estaba a solo una milla del cementerio. Todos fuimos al cementerio en el coche de Mark. Creo que la época del año era otoño, y esa noche no llovía ni había niebla, solo era una noche promedio. Llegamos al cementerio y condujimos hasta la sección más antigua de las tumbas, que está separada por un tramo de hierba y un camino pavimentado bastante largo y estrecho. El cementerio antiguo es en realidad como una isla o un montículo de tierra con el camino rodeándolo y una sección de bosques en la parte trasera en dos lados. Hay unos viejos escalones de concreto que conducen al cementerio por el lado frontal, y un muro de concreto que bordea la parte delantera del gran montículo de tierra. Honestamente, no recuerdo si esta fue mi primera vez caminando por el lugar o tal vez la segunda. De cualquier manera, cuando comienzas a subir ese primer escalón de concreto, inmediatamente te sientes diferente, como si ya no estuvieras solo, como si el aire a tu alrededor se hubiera vuelto espeso, no con humedad, sino con una presencia, como si hubieras retrocedido en el tiempo, pero en el lugar más perturbador. Mark, Sergio y yo no éramos profesionales, por supuesto, solo éramos unos tipos con algo de tiempo libre, algunos teléfonos con cámara y el deseo de capturar cualquier evidencia paranormal que pudiéramos en vídeo o fotos, pero principalmente para pasar un buen rato. Nos divertimos, tomamos fotos y vídeos, y tal vez nos quedamos de 45 minutos a 1 hora y media. Aunque era un lugar espeluznante, no encontramos nada esa noche en el cementerio. Pero, por supuesto, no estaría escribiendo esto ahora si la noche hubiera sido paranormalmente poco interesante para mí. Regresamos al coche de Mark y nos dirigimos de vuelta a la casa donde estaban nuestros coches. Estuvimos parados en la entrada hablando un rato, discutiendo sobre la noche y mirando algunas de las fotos. Finalmente, cuando estaba listo para irme y dije mis despedidas, Sergio dijo: «Oye, si vas a casa, toma el camino trasero cerca de la casa, te llevará de vuelta a la carretera más rápido». Sin pensar mucho en ello y listo para irme a casa, me subí a mi Lincoln Town Car del 88 y me dirigí por el camino. El camino estaba en una zona parcialmente arbolada al principio,
y poco después se abrió y solo había campos de cultivo y un par de graneros a ambos lados, con algunas casas a lo lejos. El camino era bastante recto en ese punto, no tomaba ninguna curva, pero aquí es donde mi noche estaba a punto de tomar un giro interesante y aterrador. Recuerda, no estaba lloviendo y no vi ninguna niebla esa noche. Allí estaba yo, conduciendo tranquilamente en mi paseo suave, yendo tal vez a 30 o 40 en el camino rural esa noche, y sucedió algo que siempre había tenido razones para creer, pero que quería ver por mí mismo. Tal vez a unos 30 metros frente al coche, en medio del camino, había algo. Era como niebla, pero sé que no lo era, porque esta supuesta niebla tenía la forma de una persona. Pequeñas manchas de niebla son horizontales, no verticales, pero este fantasma o espíritu o niebla no tenía ningún detalle nítido que pudiera distinguir, solo una forma nebulosa de una persona de entre 1,50 y 1,8 metros de altura. Es difícil de decir porque sucedió tan rápido y me asustó muchísimo. Lo vi en mi camino y mi mandíbula casi cayó al suelo si eso fuera posible. Solo estaba conduciendo, congelado, con las manos en el volante. Desapareció cuando golpeó mi parabrisas. No pudieron haber pasado más de 2 o 3 segundos cuando mis faros comenzaron a apagarse. Los pelos de mis brazos se erizaron inmediatamente, y mis faros se apagaron durante unos segundos, pero esos segundos se sintieron como una eternidad. Las luces se encendieron, parpadearon y luego se apagaron, como si la energía se estuviera agotando de ellas. No podía creer lo que estaba sucediendo. El coche tenía un interruptor automático para atenuar las luces, y más tarde tuve que reemplazar la pieza porque en la semana o 2 siguientes, aleatoriamente, cuando estaba conduciendo de noche, los faros se volvían a apagar y luego se encendían de nuevo. Cuando llegué al final de ese camino, me detuve en el arcén, me reagrupé mentalmente y llamé a mis amigos para contarles lo que había sucedido. Me creyeron y parecían asombrados. Quizás lo que encontré esa noche fue el espíritu de la bruja, enojada porque habíamos estado jugando en su lugar de entierro. Siempre había querido algún tipo de evidencia de fantasmas o algo similar, y finalmente me sucedió con una experiencia. Así que solo recuerda, si sales a buscar fantasmas, puede que encuentres lo que estás buscando. Tenía 16 años cuando tuve una experiencia aterradora en Salem, Massachusetts. Estaba haciendo una investigación con el equipo paranormal de Salem. Justo cuando llegué, sentí una sensación muy mala. Empezamos en una pequeña área donde había piedras que marcaban a las personas que habían fallecido durante los juicios de brujas de Salem. Durante un minuto, me resultó un poco difícil respirar, pero eso no es nada comparado con lo que sentí esa noche. Pasamos por la infame Casa de las Brujas, que es donde Bridget Bishop fue la primera en residir. La leyenda dice que ella hechizaba a las personas en sus sueños. Estábamos a solo unos pocos metros del edificio cuando la sensación de temor regresó, quitándome el aliento. Había una sensación tan maligna, como si alguien estuviera parado detrás de mí. Cuando me di la vuelta, no había nada allí. Mientras caminaba por el estacionamiento cercano, el medidor me registró una gran subida, probablemente en el rango de los 60. Al mismo tiempo, comenzó a hacer un frío extremo, tanto que podía ver mi aliento en el aire, lo cual era extraño porque todo el día antes de esto había hecho mucho calor en comparación con el clima habitual. Sentí como si una energía hubiera pasado a través de mí, una sensación tan intensa que te dan ganas de orinarte del miedo. Fue tan espeluznante, sin mencionar la sensación de que algo jugaba con mi cabello, como una mano fría. Ya ni siquiera puedo ver Ghost Adventures sin recordar estas sensaciones. Hace mucho tiempo, debía tener 7 años. Crecí escuchando historias que mi mamá solía contarme. Una que recuerdo claramente era que si no dormía, una bruja vendría a asustarme. Le dio una historia de fondo y todo. Era muy tarde una noche,
Calculo que serían aproximadamente la 1 de la madrugada. Solía dormir con mis padres cuando era pequeña, así que ambos estaban dormidos en ese momento. Me desperté con una ráfaga de viento frío que venía de la ventana. Abrí los ojos y había luna llena, así que podía ver bastante bien. Fue entonces cuando vi algo frente a mí, una figura alta y oscura que se movía muy lentamente. No recuerdo con claridad cómo se veía, pero sí recuerdo que la figura tenía una postura muy mala, caminando con una espalda muy encorvada y una cabeza que parecía más grande de lo normal, pero se movía muy ligero, sin hacer ningún ruido mientras se desplazaba por mi habitación. La mía de 6 años pensaba que era una bruja, así que fingí estar dormida mientras intentaba despertar a mis padres, lo cual, desafortunadamente, no logré. Lo más escalofriante es que no se robó ni se tomó nada, y nadie resultó herido. Le conté la historia a mi mamá hace no mucho tiempo, y honestamente, se veía aterrorizada al saber que alguien o algo estuvo en su casa mientras todos dormían. Cuando estaba en la escuela primaria, siempre me decían que me mantuviera alejado de la casa al final de nuestra calle. Esta era una orden que no me atrevía a desobedecer porque allí vivía una anciana muy extraña. Siempre miraba fijamente a las personas que pasaban, como si nos maldijera por existir. La mujer tenía un desagrado extremo por los niños, y en una ocasión me llamó a su porche. Pensé que necesitaba ayuda, así que, con dudas, me acerqué, pero cuando llegué, me escupió, dijo algo en un idioma que no entendí, y luego intentó arañarme con sus enormes uñas. Para ese momento, ya estaba corriendo fuera de su porche. He visto algunas cosas extrañas en su casa. A menudo, se le culpaba de la desaparición de mascotas, algunas de las cuales vi por última vez en su jardín. Sin embargo, lo más aterrador, algo que no puedo explicar, es lo que le ocurrió a mi amigo Leo. A Leo le gustaba molestar a la anciana y se tomaba un tiempo para jugar justo frente a su puerta en la acera. Aquí está la parte extraña, algo que dudo que alguien aquí crea. Hubo un día en que la mujer estaba especialmente enfadada con Leo, ya que él había pateado accidentalmente su pelota dentro del jardín de ella. Saltó la cerca, agarró la pelota y rápidamente salió en cuestión de segundos, pero fue tiempo suficiente para que la anciana lo viera y le lanzara maldiciones mientras lo perseguía fuera de su jardín. Poco sabía yo que esa sería la última vez que vería a Leo. Después de no verlo durante una semana entera, lo cual ya era imposible y extraño, pregunté a mis padres si se había mudado o algo sin que yo lo supiera. Mis padres se mostraron confundidos, actuaban como si no tuvieran idea de quién era Leo, aparentemente olvidando de alguna manera las pijamadas que habíamos tenido. Decidí caminar hasta su casa, llamé a la puerta y las personas que pensé que eran sus padres actuaron de la misma manera. Cuando mencioné a Leo, actuaron como si nunca hubieran tenido un hijo. Después de eso, me mantuve alejado de la casa al final de la calle y recuerdo que durante mucho tiempo recé para que mi familia decidiera mudarse. Verás, no quería que yo o mi familia fuéramos los siguientes en desaparecer. No sé si la mujer al final de la calle sigue por allí estos días, pero si fuera tú, dejaría a cualquier anciana extraña que viva sola en paz. Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.